Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. En el fascinante mundo. El fascinante mundo de la creatividad. Según Ed Catmull. Uno de los genios detrás de Pixar. Exacto. Acompáñenos en este viaje a través de su libro Creatividad S, donde nos abre las puertas a la magia de este estudio de animación. Es un libro fascinante. Prepárense para descubrir cómo se construye una cultura donde la creatividad florece. Y lo interesante es que Catmull no solo nos relata la historia de Pixar, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo esos mismos principios pueden aplicarse en cualquier ámbito. Exacto. Empecemos entonces por la chispa que encendió la pasión de Catmull. Ah, chispas. En su libro, él describe cómo desde niño quedaba maravillado viendo a Walt Disney en televisión. Claro. De modo que el creador de mundos mágicos despertó en él ese deseo de dar vida a personajes a través de la animación. Claro, la magia de Disney. Pero al darse cuenta de que dibujar no era su fuerte, encontró en la ciencia computacional una herramienta para acercarse a su sueño. Interesante. Una herramienta. Combinar la parte artística con la parte más de la ciencia. Exactamente. Wow. Y aquí entra otra figura clave, Albert Einstein. Einstein. Para Catmull, Einstein representaba la capacidad de entender y explicar la realidad. Ajá. Él buscaba esa misma capacidad para dominar la animación digital, Wow. devorando biografías de Einstein para comprender su forma de pensar. Qué interesante. Imagínate la combinación, Combinar a Disney con Einstein. la creatividad de Disney con la mente analítica de Einstein. Exacto. Y esa búsqueda de conocimiento lo llevó a la Universidad de Utah, Ujú. donde se encontró con un ambiente que sería fundamental para su desarrollo. Un ambiente único, sin duda. La figura de Ivan Sutherland, un pionero en gráficos por computadora, fue clave. Sutherland fomentaba la colaboración y la libertad entre sus estudiantes, algo que Catmull destaca como fundamental para la innovación. La libertad. La libertad para poder crear. Exactamente. Y hablando de innovación en la Universidad de Utah, Catmull creó su primer cortometraje, Su primer cortometraje. Hand, en 1973. En 1973, Una mano digitalizada en movimiento. imagínate, En esa época era algo revolucionario. era algo revolucionario. Totalmente. Pero cuando Catmull intentó mostrarlo en Disney, Ajá, se encontró con una resistencia total. claro. La industria de la animación no estaba preparada para la revolución digital. Es interesante cómo esa resistencia al cambio aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Sí. A pesar de la decepción, Catmull no se rindió. No, Su siguiente paso fue el Instituto Tecnológico de Nueva York, el NYIC. en NYIC, donde lideró un equipo de ingenieros y artistas Ajá, que compartían su pasión por la animación por computadora. claro. Y ahí comienza a forjar su propio estilo de liderazgo. Su propio estilo. Una de sus primeras decisiones fue contratar a Alvy Ray Smith, Alvy Ray Smith. un experto en computación gráfica. Catmull confiesa que al principio se sintió intimidado por la experiencia de Smith, pero lo contrató de todas formas. Qué bueno. Priorizó el talento por encima de sus propias inseguridades. Un gran aprendizaje para cualquier líder, sin duda. Totalmente. Y otra decisión radical que tomó en el NYU fue compartir abiertamente sus investigaciones. Compartir abiertamente. En una época donde el secretismo era la norma, Claro. Catmull apostó por la transparencia, Ajá. convencido de que la colaboración impulsaría la innovación. La colaboración. Y aunque no tuvo un impacto inmediato, Ajá. sentó las bases para la cultura de Pixar. Es increíble. Sin embargo, el NYU carecía de experiencia en la producción de películas. Catmull necesitaba un socio que le permitiera llevar sus ideas a la gran pantalla. A la gran pantalla. Y ahí es donde entra George Lucas, George Lucas, el creador de Star Wars. el creador de Star Wars. Un visionario que, como Catmull, creía en el poder de la tecnología para contar historias. Para contar historias. En 1979, Catmull se une a Lucasfilm, Un punto de inflexión. un punto de inflexión en su carrera, no solo por los recursos y la tecnología. Sino porque George Lucas era un maestro en romper esquemas. Ujú. Catmull aprendió de Lucas. La tecnología es solo una herramienta. Lo que realmente importa es la historia que cuenta. Y ese es Lucasfilm reflejando la unión entre la tecnología y la creación de máquinas. El equipo de Catmull desarrolló la Pixar Image Computer, una máquina revolucionaria en ese momento. Sin duda. Pero como siempre, la innovación no estuvo exenta de obstáculos. Claro, recordemos el caso del sistema de edición de vídeo digital que desarrollaron los editores de Lucasfilm, a pesar de que el nuevo sistema podía facilitarles el trabajo. Se resistían al cambio. Se sentían cómodos. La resistencia al cambio.
Catmull aprendió que no basta con una buena idea. Es necesario crear un ambiente donde la innovación sea relevante. Exacto. Y mientras lidiaba con estos desafíos, Catmull seguía observando a George Lucas. Aprendiendo de su visión a largo plazo y su enfoque pragmático, Lucas no veía la tecnología como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para potenciar las historias. Exacto. Y es en este contexto que se produce un encuentro que cambiaría la historia de Pixar para siempre. La llegada de John Lasseter, un joven animador de Disney con una pasión desbordante por la animación y una mente abierta a la innovación. Un personaje clave. Clave para el futuro de Pixar. Lasseter era un animador nato con una sólida formación en Disney, pero con una visión que iba más allá de lo tradicional. Y su entusiasmo por la tecnología de Pixar era contagioso. Tenía una idea para una película, La Tostadora Valiente, que pretendía combinar la animación tradicional con fondos generados por computadora. Wow. Una idea revolucionaria para la época. Totalmente. Lamentablemente Disney no vio el potencial del proyecto No. y despidió a Lasseter. Lo que parecía un revés Ajá. se convirtió en una oportunidad para Pixar. Una oportunidad. Catmull le ofreció unirse a Lucasfilm para trabajar en un cortometraje experimental llamado Las aventuras de André y Walibi. Un cortometraje. Este proyecto fue clave para demostrar la capacidad de Lasseter para crear historias conmovedoras, Ajá. incluso en un formato corto. Recordemos la escena de André el androide despertando en el bosque y encontrándose con Walibi, el abejorro. Una escena simple, pero llena de humor y emoción. Una escena simple. Y lo más importante, la audiencia conectó con la historia, a pesar de que la película estaba inacabada. ¿En serio? Se proyectaban partes en wireframe, pero la gente se conmovía con la esencia de la historia más allá de la perfección técnica. Increíble. Una lección que Pixar no olvidaría. No. La historia es lo más importante. Exacto. La historia es el corazón de todo. Mientras tanto, Lucasfilm atravesaba dificultades financieras, lo que llevó a George Lucas a vender la división de computadoras. Claro. Catmull y su equipo se encontraron de nuevo en la búsqueda de un comprador. En la búsqueda de un comprador. Un proceso lleno de incertidumbre. Y en ese momento crucial aparece Steve Jobs, el fundador de Apple. Steve Jobs. Jobs ya había mostrado interés en Pixar, pero trabajar con él no era tarea fácil. No era fácil. Catmull describe a Jobs como un genio brillante visionario y con una determinación inquebrantable, pero también reconoce que podía ser muy difícil. La empatía no era su fuerte. Era un personaje. Digamos que Steve Jobs tenía un estilo particular. Usaba la confrontación como herramienta para evaluar a las personas y las situaciones. Imagina una especie de ecolocalización utilizando la crítica y el sarcasmo para encontrar puntos débiles y áreas de mejora. Interesante. Un sonar humano. Un sonar humano buscando las grietas en la superficie. Sin duda una forma de trabajar bastante intimidante. Bastante. Pero a pesar de las diferencias, Catmull logró establecer una relación de trabajo con Steve Jobs. Jobs descubrió que la clave estaba en la comunicación constante y en encontrar puntos en común. Encontrar puntos en común. Es decir, no se trataba de ceder ante las exigencias de Jobs, sino de encontrar un terreno común donde ambos pudieran avanzar. A pesar de su carácter, Jobs creyó en Pixar, invirtió en la empresa y la defendió en momentos críticos. Defendió la empresa. Sin duda una relación compleja pero fundamental para el futuro de Pixar. Totalmente. Mientras tanto, seguían buscando la forma de realizar su sueño. ¿Cuál era su sueño? Producir un largometraje animado por computadora. Y la oportunidad llegó a través de Disney. Jeffrey Katzenberg, jefe de la división cinematográfica de Disney, les propuso producir 3 películas. 3 películas. Era una oportunidad única, pero las negociaciones no fueron fáciles. Steve Jobs, con su estilo implacable, se enfrentó a Katzenberg para defender los intereses de Pixar. Jobs no estaba dispuesto a ceder el control de la tecnología. A Disney quería que Pixar mantuviera la propiedad de sus innovaciones. Quería mantener el control. Y finalmente, Jobs logró su objetivo. Se firmó el acuerdo y Pixar se embarcó en la producción de Toy Story, una historia sobre un grupo de juguetes que cobraban vida cuando los humanos no estaban presentes. Toy Story era un desafío enorme. Un desafío enorme, su primera película de larga duración, Sí. y la presión era inmensa. Claro, y en ese proceso surgió una de las crisis más importantes de la historia de Pixar, el Viernes Negro. El Viernes Negro. Disney, al ver la primera versión del guión, decidió suspender la producción. El guión no les convencía y Pixar entró en pánico. Imagínate el desánimo del equipo, todo su trabajo en peligro, la amenaza de un fracaso rotundo.
Pero en lugar de rendirse, John Lasseter y su equipo se encerraron a trabajar sin descanso. ¿Y sin descanso? Para reescribir la historia. Confiaron en su instinto creativo, volvieron a la esencia de la idea original y crearon un guión que no solo convenció a Disney, sino que se convirtió en una obra maestra de la animación. ¿Una obra maestra? Mientras Pixar se esforzaba por terminar Toy Story, la tecnología que habían desarrollado en Lucasfilm comenzaba a impactar en Hollywood. Claro. Películas como Terminator 2 o Jurassic Park utilizaban efectos especiales creados con la tecnología de Pixar. Y la industria cinematográfica estaba tomando nota. La revolución digital estaba en marcha y Pixar se posicionaba como líder de este cambio. Pero aún quedaba un desafío enorme: el estreno de Toy Story. El estreno de Toy Story, el 22 de noviembre de 1995, Toy Story llegó a los cines y se convirtió en un éxito rotundo. Un éxito rotundo. No solo cautivó al público con su historia de personajes, sino que revolucionó la industria de la animación. Demostró que la animación por computadora podía ser tan emotiva y cautivadora como la animación tradicional. Toy Story marcó un antes y un después. Pixar no solo logró su sueño de producir un largometraje, sino que se convirtió en un estudio líder en la industria de la animación. Y con el éxito llegaron nuevos desafíos. Catmull en su libro reflexiona sobre cómo evitar que las empresas exitosas caigan en errores que las lleven al fracaso. Es fascinante cómo incluso las empresas más innovadoras con equipos talentosos pueden caer en trampas que las conducen a la autodestrucción. Catmull, influenciado por la filosofía de W. Dilworth, Deming buscó aplicar los principios del control de calidad total en Pixar. Deming creía que la responsabilidad de la calidad no debía recaer solo en los directivos, sino en todos los empleados. En todos. Imagínate una cultura donde cada persona en cualquier nivel de la empresa se sienta empoderada para identificar y solucionar problemas. Una cultura de responsabilidad compartida. Exactamente. Correcto. Para eso es fundamental un ambiente de confianza y comunicación abierta. Los errores no se ven como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Catmull buscaba replicar ese ambiente que él mismo experimentó en la Universidad de Utah, donde la colaboración y la libertad eran pilares fundamentales. Un ambiente que impulse la creatividad. Exacto. Y esa cultura de confianza se materializó en Pixar con la creación del Brain Trust, un grupo de expertos que se reunía para evaluar los proyectos en desarrollo y ofrecer feedback honesto y constructivo. El Brain Trust, un espacio para la crítica constructiva. Imagina un espacio donde las ideas se comparten sin miedo al juicio, donde el objetivo principal es mejorar la calidad de la historia. El Brain Trust fue clave para que Pixar superara obstáculos creativos y produjera películas memorables. Películas se han marcado a generaciones. Sin duda. Y lo interesante es que este modelo de Brain Trust se puede aplicar en cualquier ámbito, no solo en la producción de películas. En cualquier ámbito. Claro, piensa en un equipo de trabajo en un proyecto creativo. La clave está en crear ese espacio de confianza donde las ideas fluyan libremente y la crítica se utilice para mejorar, no para destruir. Es inspirador cómo Catmull nos muestra que estos principios no son exclusivos de la industria del cine. Se pueden aplicar en cualquier ámbito, en el trabajo, en proyectos personales, incluso en la vida diaria. La creatividad no es un talento reservado para unos pocos. Es una capacidad que todos tenemos y podemos desarrollar si creamos las condiciones adecuadas. Si creamos las condiciones adecuadas. Al final, el viaje de Catmull y Pixar nos deja una enseñanza fundamental. La creatividad florece en un ambiente donde se valora la colaboración, la libertad, la confianza y el aprendizaje continuo. Un ambiente que nutre la imaginación. Exactamente. Y para terminar nuestra inmersión en el mundo de la creatividad, según Ed Catmull, te dejamos con una pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas invisibles que podrían estar limitando tu propio potencial creativo? ¿Qué te impide crear? ¿Miedo al fracaso? ¿Falta de confianza? ¿Un entorno que no te permite expresarte libremente? Reflexiona sobre esas barreras y busca la forma de superarlas. Los invitamos a leer Creatividad Esa, de Ed Catmull, para profundizar en estos temas y descubrir las claves de una cultura creativa exitosa. Un libro que nos invita a descubrir nuestro propio potencial creativo. Esperamos que esta inmersión en el mundo de Pixar les haya inspirado. Hasta la próxima.